La unidad 3 tiene dos partes esenciales que vamos a ver como tales, que en principio pueden parecernos completamente distintas, pero que están relacionadas. Y están relacionadas sobre todo con lo que vimos en la unidad anterior, que son las instalaciones eléctricas en baja tensión. En este caso, vamos a ver, por una parte, los cálculos habituales que se hacen en las instalaciones eléctricas, sin profundizar demasiado, pero sí más o menos el procedimiento que se establece para realizar esos cálculos. Y la segunda es la verificación de las instalaciones eléctricas, la verificación normativa, que establece una serie de medidas con aparatos de medida específicos sobre las instalaciones eléctricas, como son la medida de la toma de tierra, la medida de aislamiento, en fin, una serie de medidas que hay que hacer en las instalaciones eléctricas o que se deben o pueden hacer en las instalaciones eléctricas. Entonces empezamos con la primera parte de esta unidad de trabajo, que son los cálculos. Empezaba primero, antes de nada, estableciendo una clasificación que es la que se establece en el reglamento de baja tensión de los lugares de consumo. Entonces son esos los 4 tipos o 4 lugares de consumo que se establecen en las instalaciones eléctricas en baja tensión desde la perspectiva de realizar pues su normativa o de la forma de realizar esas instalaciones y los procedimientos de verificación y cálculo. Edificios destinados principalmente a viviendas. Son los edificios de vivienda, vaya, los bloques y demás, que tienen viviendas, pueden tener garajes, pueden tener locales comerciales, en fin, es todo un conjunto de elementos que tienen esos edificios destinados principalmente a vivienda. Son los lugares o los eléctricos de consumo más que tienen más diversidad de cosas, porque tienen viviendas, tienen lugares comunes como son la escalera y el portal, pueden tener otro tipo de lugares como son los garajes, si están vinculados con el edificio sobre todo. Suelen tener locales comerciales en planta baja, en fin, son los más heterogéneos. Luego están los edificios comerciales o de oficinas, destinados principalmente a oficinas. Los edificios destinados a una industria específica y los edificios destinados a una concentración de industria, como podría ser un polígono. ¿De acuerdo? Esos son los centros o lugares de consumo que establece el reglamento de baja tensión. Con respecto al primer lugar de consumo, al edificio de vivienda, el promotor del edificio, cuando hace esa vivienda, fijará la potencia a prever, la cual no puede ser inferior de 5.750 vatios a 230 voltios. Se deben de hacer las viviendas con esa previsión de potencia eléctrica, aunque luego el usuario contrate la que quiera, pero por lo menos que tenga la posibilidad de contratar ese nivel de potencia. Cuando las viviendas tengan un grado de electrificación elevado, de otro nivel, digamos, se establece a una potencia que no será inferior a 9.200 vatios. ¿Vale? Es decir, hasta 9.200 vatios, 5.750 hasta 9.200 vatios sería una electrificación básica. Y a partir de 9.200 vatios sería una electrificación elevada. Cuando establecer una u otra, pues también lo determina el reglamento de baja tensión. Aparte de que veremos la norma para una y otra, el constructor puede decir, bueno, pues aquí vamos a poner una electrificación elevada, cuando podría poner una básica. Lo que no puede hacer un constructor es poner una electrificación básica cuando una vivienda, por sus características, debe tener una electrificación elevada. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los cálculos que hay que hacer fundamentalmente en las instalaciones eléctricas es la previsión de potencias o la previsión de cargas. Es decir, prever ese lugar de consumo, ese edificio de viviendas, ese local industrial, prever la potencia que va a consumir o que va a usar. Porque será necesario para ello, será necesario para realizar luego el siguiente cálculo, que es el cálculo de las secciones de los conductores. Sobre todo los conductores que tienen que ver con la instalación de enlace, tanto la cometida como la línea general, como las derivaciones individuales. Son los dos cálculos que vamos a establecer en esta unidad. Primero la previsión de cargas, la previsión de potencia, y luego el cálculo de la sección de los conductores.
edificios destinados principalmente a vivienda. La carga total, a la hora de prever las cargas, de la previsión de cargas, será la suma de diversos tipos de cargas que se van a considerar. Por un lado están las viviendas, la carga correspondiente al conjunto de viviendas, que por sus características se agrupan en un bloque de estimación de cargas. La carga de los servicios generales del edificio, la carga de los locales comerciales y la carga de los garajes si los hubiera. ¿Vale? Son 4 grupos de cargas que se han de estimar en los edificios destinados principalmente a viviendas. Las viviendas propiamente dicho, los servicios generales, los locales comerciales y la correspondiente a los garajes. La carga correspondiente a viviendas, en primer bloque, se calculará de acuerdo con lo siguiente. Será la carga correspondiente a un conjunto de viviendas afectado por un coeficiente de simultaneidad según el número de viviendas. Bien, para calcular la potencia de las viviendas, lo primero que se les puede ocurrir es sumar la potencia de todas las viviendas. Tantas viviendas de electrificación básica más tantas viviendas de electrificación elevada. Total, tanta potencia. Pero ocurre, y eso es normal, que no siempre todas las viviendas están consumiendo el máximo de potencia. Eso es un hecho. ¿Vale? Son varias viviendas y hay una diversidad. Unos pueden consumir más, otros pueden consumir menos. Porque han contratado más o menos o porque están en casa y no están en casa, sencillamente. ¿Vale? Entonces, en función del número de viviendas que tenga ese conjunto de viviendas, se establece un coeficiente de simultaneidad. ¿Vale? Un coeficiente de simultaneidad que sería multiplicar el valor medio de las potencias de las viviendas, se saca el valor medio de una vivienda y se multiplica por ese coeficiente. ¿Vale? En realidad el procedimiento de cálculo de la potencia de la vivienda va a ser calcular el valor medio de una vivienda, que es sumar toda la potencia, dividir por el número de viviendas que hay y se saca el valor medio. ¿Vale? Y luego en lugar de multiplicar otra vez por el número de viviendas que hay, ¿no? Que sería el total, ¿vale? Se multiplica por ese coeficiente de simultaneidad. Lo vamos a ver. La carga correspondiente a los servicios generales, la carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas y la carga correspondiente a los garajes, que son los 4 grupos que hay que calcular. Previsión de la potencia de las viviendas. Según esto, estableceremos 2 grados de electrificación en las viviendas. Estimaremos para la vivienda de electrificación básica 5.750 vatios. ¿Vale? Aunque esta pueden, digamos, estar entre 5.750 y 9.200, pero se establece 5.750 vatios por vivienda de electrificación básica. Y por vivienda de electrificación elevada, aunque podría tener más, pero bueno, se establecen 9.200 vatios por cada vivienda de electrificación elevada. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo del conjunto de la potencia de las viviendas? Pues en realidad, aunque parezca aquí un tanto enrevesado, es muy sencillo. Es calcular la media aritmética de una vivienda, ¿vale? Entre todas las potencias se calcula la media. Todos sabemos cómo calcular una media. Se hace la suma y se divide entre el número de componentes, lógicamente. Y luego se multiplica por el coeficiente de simultaneidad que se establece en esta tabla. Luego veremos un ejemplo, ¿vale? Vamos a establecer los criterios y ahora veremos un ejemplo. Pero podemos imaginar que sacar la potencia media y multiplicarlo por el número que nos indica en esta tabla. Por ejemplo, si son hasta 3 viviendas, no se aplica ningún coeficiente de simultaneidad, se multiplica por el número total. Si es una vivienda se multiplica por 1, si es 2 viviendas se multiplica por 2, si son 3 viviendas se multiplica por 3. Pero ya a partir de 4, veis que el número por el que multiplicamos es menor que el número de viviendas totales. Cuanto mayor sea el número de viviendas, más pequeño es relativamente el número por el que multiplicamos. Por ejemplo, para 21 viviendas, en lugar de multiplicar el valor medio por 21, que sería la carga total, se multiplicaría por 15,3. ¿De acuerdo? Y a partir de 21 es ese 15 por 3 más 0,5 por cada vivienda, que es lo que expresa esta fórmula. ¿Vale? Porque dice, es 15 por 3 más el número de viviendas que exceden 21, ¿veis? Por 0,5.
Por ejemplo, para 25, pues sería 15,3 más 0,5 por 4, que son 4 lo que cede de 0,5. Entonces 15,3 más 2, que serían 17,3. ¿Vale? Es esta fórmula, pero bueno, en lugar de memorizar la fórmula, si os resulta más fácil memorizar eso, es a partir de 21 viviendas, inclusive es 15,3 más 0,5 por cada vivienda que excede esos 21. ¿Vale? Entonces se aplica este coeficiente de simultaneidad al valor medio. De esa forma se calcula la potencia correspondiente a las viviendas. Luego ya lo veremos con un ejemplo. ¿Vale? La especificación o la salvedad es que dice, para edificios cuya instalación esté prevista para la aplicación de tarifa nocturna, ¿vale? El coeficiente de simultaneidad será 1. Es decir, si un edificio tiene previsión, y así está, previsto con tarifa nocturna son viviendas que tienen los acumuladores ya instalados. Entonces, en ese caso, no hay coeficiente de simultaneidad. Eso viene en el pliego de cargos del proyecto, donde se especifica si las viviendas tienen van a tener tarifa nocturna porque tienen instalados acumuladores y demás. Entonces, en ese caso, esta tabla no se vería. ¿De acuerdo? Sencillamente sería la potencia total de las viviendas. Solamente se aplica coeficiente de simultaneidad cuando no se dé ese caso, que es en la mayoría de los casos, claro. Cargas correspondientes a los servicios generales. ¿Qué son los servicios generales de un edificio? ¿Qué consumos tienen los servicios generales del edificio? Los más evidentes son los alumbrados de escaleras y portal, ¿no? Pero también resulta que hay alumbrado en los cuartos de servicio, de contadores, cuartos de limpieza, ¿no? También hay servicios generales, por ejemplo, el ascensor. Eso es algo que tienen que pagar todos los usuarios. También los elevadores de agua, los motores, las bombas, ¿no? Todo eso son servicios generales. Todo eso tiene su propio contador que paga a la comunidad de propietarios del edificio. ¿Vale? Bueno, pues eso también tiene otro procedimiento de cálculo. Por un lado están los motores y por otro lado está el alumbrado. Entonces, será la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupo de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes y todo servicio eléctrico general del edificio, incluso el amplificador de antena. Lo que pasa es que eso, bueno, tiene poco consumo y entra dentro de la estimación general que se va a establecer aquí. Dice, entre los motores, consideramos los motores, excepto el ascensor, que habla por otra parte, se considerará el mayor de ellos multiplicándolo por el coeficiente de 1,25. Los motores, como tienen par de arranque y corriente de arranque, pues se estima el de mayor potencia, solo el de mayor potencia, si hay varios, multiplicado por 1,25. Si es uno solo, se multiplica ese solo por 1,25. Y si son varios iguales, uno de ellos se multiplica por 1,25. Los demás se suman. Imagínate que un edificio tiene 3 motores, porque tiene, yo qué sé, 3 motores. Una bomba, otra bomba de repuesto, lo que sea. Bueno, pues el mayor de ellos se multiplica por 1,25, la potencia. Y los otros dos se suman tal cual. ¿Vale? Luego la potencia de ascensores o aparatos elevadores, básicamente ascensores, se tiene que multiplicar por el valor de 1,3. ¿Vale? Es otro coeficiente que se aplica a los ascensores. Por lo tanto, eso es un criterio que se estima. De cara a los motores, se suma la potencia de los motores, sin contar el ascensor, multiplicando por 1,25 el motor de mayor potencia. Y luego se suma la potencia del ascensor, multiplicando la potencia de este por 1,3. Y luego para el alumbrado, en general, del portal y otros espacios, en general, se va a estimar 15 vatios por metro cuadrado si las lámparas son normales, de incandescencia, y 8 vatios si son fluorescentes. Entonces es cuestión de coger la superficie que hay de portal y escaleras, en este caso de portal, y sería esto. Y luego para el alumbrado de la caja de escalera, es decir, las entreplantas, lleva otro criterio. Son respectivamente 7 vatios por metro cuadrado y 4 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, fíjalo bien. El portal y la planta baja son
15 y 8 vatios por metro cuadrado, según sea alumbrado incandescente o fluorescente. Y la caja de escalera, cada planta, se ve cada planta, serían 7 vatios y 4 vatios por metro cuadrado. Aquí hay que poner algo en la diapositiva, y es que en otra norma, más adelante en el reglamento, especifica que el alumbrado fluorescente debe de llevar un coeficiente de 1,8 por el hecho de ser alumbrado fluorescente y por el hecho de tener reactancia. Es algo que no viene ahí, no viene en la diapositiva, y tendríais que poner en ese espacio abajo que habrá que añadir a estos criterios. Si el alumbrado fluorescente, sí, serán 8 vatios en portal y 4 vatios en hueco de escalera, pero además eso hay que multiplicarlo por 1,8 por ser alumbrado fluorescente, por tener reactancia y demás. ¿De acuerdo? Sería un coeficiente a añadir de 1,8 en caso de alumbrado fluorescente. Quiero que lo anotéis ahí debajo, aquí. Para alumbrado fluorescente se aplicará además el coeficiente de 1,8. ¿Vale? Viene especificado en receptores de consumo, en otra norma que viene más adelante, relativo a los alumbrados fluorescentes. Carga correspondiente a locales comerciales y oficinas. Carga correspondiente a locales, tiene otro criterio. Luego unificaremos estos criterios. Haremos aquí un ejemplo y en casa pues ya habréis la práctica y tal, de manera que cuando hagamos el examen de esto pues tenéis que conocer estos criterios, no los vais a tener a mano. Los tenéis que conocer y los coeficientes. Salvo los de las tablas, eso sí. Los de las tablas no, pero eso del 1,8, los 4 vatios por metro cuadrado, los 7 vatios por metro cuadrado, los 15 y 8 vatios, todo eso los tenéis que conocer. Se calculará considerando un mínimo de 100 vatios por metro cuadrado y por planta. Vaya, un mínimo de 100 vatios por metro cuadrado y ya está. Pues si es un local con 2 plantas, pues tantos metros cuadrados de una planta más tantos metros cuadrados de otra planta. Eso sí, con un mínimo por local de 3.450. ¿Sí? Para calcular la potencia de los locales comerciales voy local por local y multiplico los metros cuadrados por 100 vatios. Y lo que me dé, esa es la potencia de ese local. Sin coeficiente de simultaneidad ni nada, que se sumará a la de otros locales. Pero si la potencia que me da al hacer esa multiplicación es menor de 3.450 vatios, se aplica el valor de 3.450 vatios por ese local. ¿Conforme? Carga correspondiente a los garajes. Pues también será multiplicar por un coeficiente de vatios por metro cuadrado. Lo que pasa es que en este caso se estima que los garajes pueden tener una ventilación natural, es decir, no tener ventilación o tener sus, digamos, huecos de ventilación normales, o una ventilación forzada con extractores. Si es ventilación natural, serían 10 vatios por metro cuadrado. Si es ventilación forzada, que tiene extractores de humo y demás, son 20 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? 10 vatios por metro cuadrado si es ventilación natural y 20 vatios por metro cuadrado si es ventilación forzada. Nuevamente, con un mínimo de 3.450 vatios. Si a la hora de multiplicar me da menos de esa potencia, la potencia considerada para el garaje sería 3.450 grados. 3.450 vatios. Vamos a ver un ejemplo de todo esto que hemos dicho. Son muchas cosas las que hemos dicho. Entonces, aquí en la diapositiva quedará como tal ese ejemplo. Datos de un edificio. Eso diríamos que este sería el enunciado de un edificio concreto, por ejemplo. Se trata de un edificio de 5 plantas en total, considerando sótano, planta baja, primera, segunda y tercera planta. Por lo tanto, estimamos que es un edificio de 3 plantas de vivienda, como veis. Sótano, planta baja, primera, segunda y tercera planta. El sótano tiene una superficie de 300 metros cuadrados y se va a utilizar como garaje, con ventilación natural. En la planta baja hay 3 locales comerciales. Uno de 150, otro de 80 y otro de 25. En la planta baja. En cada una de las 3 plantas destinadas a vivienda, primera, segunda y tercera, hay 4 viviendas. 2 con electrificación básica y 2 con electrificación elevada. El edificio dispone de un equipo ascensor de 8.000 vatios y de 2 equipos de bombeo de agua.
de 2,5 CV cada uno. CV son caballos de vapor, que es otra forma de medir la potencia. Debemos de saber que caballo de vapor es una forma de medir la potencia, pero que cada caballo de vapor equivale a un número de vatios. Concretamente, un caballo son 736 vatios. Lo podéis poner ahí entre paréntesis a continuación de este párrafo. Donde pone cada uno, entre paréntesis, ponéis un CV igual a 736 vatios. El portal tiene una superficie de 70 metros cuadrados, lo que es el portal. Considerando aquí, bueno, pues ya debemos de considerar en el portal tanto el cuarto de contadores como el cuarto de servicio de limpieza, si lo hubiera, o de la bomba de agua, lo que sea. Toda la superficie del portal. 70 metros cuadrados. Y el espacio común de la caja de escalera, es decir, la entreplanta, cuando decimos el espacio común de la caja de escalera, es la entreplanta. En cada planta tiene una superficie de 25 metros cuadrados. El alumbrado será incandescente, normal. ¿Vale? Esos son los datos de partida de este edificio destinado principalmente a viviendas. Y vamos ahora a estimar las cargas. Con los criterios que hemos estado viendo, vamos a ver cuál es la carga correspondiente. Primero, calculamos la potencia media de la vivienda, PMV, potencia media de vivienda. Es sencillamente sumar la potencia total y dividir por el número de viviendas. Potencia total de viviendas, bueno, aquí lo he separado por plantas, en cada planta hay dos de electrificación básica, son 2 por 5.750, 11.500 vatios. 2 de electrificación elevada, 2 por 9.200, 18.400. Por tanto, en cada planta hay una potencia de 29.900 vatios. Si sumamos las tres plantas, serían 89.700 vatios. ¿Vale? Esta potencia la podéis calcular también, por ejemplo, de otra forma, pero quiero que esté indicado en los cálculos. ¿Vale? ¿Cómo si calculáis así? Pues así. 2 por 5.700, tanto. 2 por 9.200, tanto. La suma, tanto por planta. Pues total, tanto. A lo mejor dice, bueno, pues yo qué voy a decir, pues hay dos viviendas de electrificación básica por planta, 2 por 3, 6. Multiplico 6 por 5.750 y 6 por 9.200 y me da lo mismo, y lo sumo. ¿Vale? Pero que quede indicado en cualquier caso en los ejercicios que yo os planteé. Que quede indicado. ¿Vale? Por tanto, la potencia media es ese total dividido entre el número de viviendas que hay. ¿Cuántas viviendas hay? Pues 4 por 3 son 12. Por lo tanto, me sale una potencia media de 7.450 vatios. Perdón, 7.475 vatios, que es lo que indica ahí. La potencia media de vivienda. ¿Vale? ¿Por qué saco la potencia media de vivienda? Porque ahora hay que calcularla por el coeficiente de simultaneidad, que no son 12 viviendas, que no son 12, lógicamente. Voy a la tabla, si vais a la tabla, podéis verlo vosotros, yo lo voy a sacar aquí por no dar la diapositiva para atrás. Resulta que el coeficiente es 9,9 para 12. Por lo tanto, la potencia de viviendas, así lo pondré, PV es igual a PMV por el coeficiente 7.475 por 9,9. En definitiva, la potencia que debo estimar correspondiente al conjunto de viviendas es de 74.002,5 vatios. ¿Vale? ¿Alguna duda? Entonces, eso es PV, potencia de vivienda. Fijaros cómo está hecho el cálculo, porque así tenéis que hacerlo vosotros. Poniendo las letras y todo, exactamente igual. Carga correspondiente a los servicios generales. Aquí se divide entre motores y alumbrado. Empezamos por los motores. Tenemos tres motores. Está el ascensor y las dos bombas de agua, que se han de estimar por separado. Porque el ascensor hay que multiplicarlo por 1,3 y las bombas hay que sumar simplemente las potencias, teniendo en cuenta que una de ellas hay que multiplicarla por 1,25, la mayor de ellas. Entonces, en este caso, como las dos son iguales, da igual una de ellas, sencillamente. Así pues, la potencia del ascensor sería 8.000 vatios por 1,3. Estimamos que son 10.400 vatios. La potencia de los elevadores de agua, de las bombas, son uno de ellos
2,5 caballos por 736 por 1,25. Uno de ellos, ¿eh? El otro, sencillamente, 2,5 por 736. Así pues, la potencia de los motores... Bueno, la potencia de los motores la sumaremos después, ¿eh? Podemos hacer simplemente aquí también una suma de los motores y luego sumarlo al otro, pero vamos a ver. Tenemos el ascensor, que son de 1400, una de las bombas de 2300 y la otra bomba 1840. Potencia de los servicios generales de alumbrado, solamente de alumbrado, no de motores. El alumbrado del portal, como es incandescente, son 15 vatios metros cuadrados por 70 metros cuadrados, 1050 vatios. El hueco de escalera son 3 plantas de 25 metros cuadrados, lo veis aquí, 3 por 25, multiplicado por 7 vatios metros cuadrados, así incandescente. Son 525 vatios. Esa es la potencia de alumbrado. Total, la potencia de los servicios generales, PSG, será la suma de los motores más esto. Ascensor, elevador de agua, elevadores de agua, que ya los he sumado ahí, los dos, y servicios generales de alumbrado. La potencia total de los servicios generales, 16.115 vatios. ¿Me vais siguiendo todos? Bien. Ya tenemos las viviendas y la PV y los servicios generales, la PSG. La carga correspondiente a los locales comerciales. Pues esta es muy facilita. Son 100 vatios por metro cuadrado, pero hay que hacerlo local por local. No se puede sumar la superficie de los 3 locales y multiplicar. Local por local. Tenemos el local 1, que son 150 metros cuadrados, pues serían 15.000 vatios. 150 por 100, 15.000 vatios. El local 2, que son 80 metros cuadrados, 8.000 vatios. Y el local 3 son 25 metros cuadrados por 100, 2.500 vatios, pero como mínimo hay que poner 3.450. Me ha salido 2.500, pero yo en lugar de sumar 2.500 a esto, lo que suma son 3.450. El total son 26.450. PLC, potencia de locales comerciales. 15.000 más 8.000 más 3.450. 26.450. Ya solo queda la carga correspondiente al garaje. Tenemos, hemos dicho, un garaje de 300 metros cuadrados con ventilación natural. Así pues, tenemos que considerar 10 vatios por metro cuadrado con un mínimo de 3.450. Por lo tanto, tendremos 300 metros cuadrados por 10 vatios metro cuadrado, igual a 3.000 vatios. Como esta es menos de 3.450, se estimará 3.450. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la potencia de cada uno de los grupos de cargas que intervienen en el edificio de viviendas. Por lo tanto, la potencia del edificio a considerar será la suma de todas ellas. Potencia de las viviendas, más potencia de los servicios generales, más potencia de los locales comerciales, más la potencia del garaje. Total, 120.017,5 vatios. ¿Vale? Y aquí tenéis la guía para hacer las prácticas que se planteen, ¿vale? Que las colgaré hoy o mañana como mucho. Estar atentos porque, bueno, cuando aparezcan las prácticas, no sé si a lo mejor ahora el rato este me da tiempo de la cuelgo, la pongo ahora para que también, sobre todo en casa, podéis trabajar con ellos si queréis. Vamos a ver cómo sería la previsión de cargas en edificios comerciales de oficinas o destinado a una o varias industrias. El cálculo es sencillo porque no es tan heterogéneo. Entonces, normalmente en estos casos, sobre todo si son edificios de oficinas, pues no se sabe qué oficinas van a ocuparlo. Hay veces que incluso son espacios coworking que son compartidos con varias empresas, esos locales. Entonces se estima una demanda de potencia general. ¿Vale? Entonces, en edificios comerciales o de oficinas se calculará considerando un mínimo de 100 vatios por metro cuadrado y planta. Es decir, igual que en los locales comerciales de los edificios destinados principalmente a vivienda. Y también con un mínimo de 3.450 vatios. Exactamente igual que los locales comerciales de los edificios destinados principalmente a vivienda. ¿Vale? Incluso cuando esos locales comerciales sean compartidos, como por ejemplo un centro comercial. ¿De acuerdo? Entonces, se establecen los servicios generales y luego cada local comercial con su potencia también con esa estimación.
Sin embargo, si son industrias, cuando las industrias también son locales o naves que no se sabe a qué va a estar destinado, el cálculo a estimar son 125 vatios por metro cuadrado. En lugar de ser 100 vatios, son 125 vatios por metro cuadrado. Y en lugar de ser 3.450 como mínimo, son 10.350. ¿De acuerdo? Hay que decir que en una industria, luego cuando se va a ocupar, pues también depende del tipo de industria. Porque luego eso requiere una alta en el Ministerio de Industria de la industria en concreto. Porque una industria que se va a instalar, pues a lo mejor si es una industria que tiene, por ejemplo, hornos, una panadería o una cerámica o tal, pues habrá que hacer un estudio. Porque no vale 100 vatios por metro cuadrado. Una industria que va a tener hornos u otro tipo de maquinarias que también consumen más potencia. Entonces, cuando se va a hacer una industria, se va a dar de alta una industria concreta, normalmente hay un proyecto de un ingeniero técnico que establece esto, las cargas que va a haber, y a lo mejor dice, bueno, sí, este local está preparado para esto, pero como vamos a meter ahora otra cosa, pues habrá que rehacer la instalación y a esta industria, en lugar de estar para 10.000 vatios, pues va a tener que contratar 15.000 vatios o 20.000 vatios. Eso es aparte. Por lo tanto, tendrá que esa industria preparar la instalación para esa otra potencia. Pero en principio estos cálculos son cuando son locales industriales que a priori no se conoce el tipo de industria que se va a instalar. Es una especie de polígono en el cual cada local comercial pues es una nave industrial y bueno, luego las naves se venden y el que la compra pues luego pone lo que estime oportuno. Pero ese lo que estime oportuno tendría que hacer un proyecto certificado por una persona cualificada, un ingeniero técnico, en el que especifique qué tipo de industria es, si está permitido hacer una industria de ese tipo en ese local o no está permitido, y sobre todo la potencia para la cual va a estar estimada esa industria. ¿Vale? Estos son cálculos generales, a priori, ¿no? Entonces, veis que son esos dos criterios y nada más. Entonces es muy fácil realizar el cálculo de la potencia para locales comerciales y para industria. Simplemente se estiman esas potencias y ya está, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, lo vamos a dejar aquí porque luego viene otro bloque de cálculo, que son las secciones y tal, que quiero dejarlo para el próximo día y quiero que vayan agrupados así. Ya digo que cálculos y viviendas, vamos a ver la previsión de cargas y vamos a ver cálculo de secciones. Entonces, hoy hemos visto la previsión de cargas y el próximo día veremos lo que sería el cálculo de secciones en base a una previsión de cargas que se haya hecho previamente.